Hola amigos, bienvenidos. ¿Qué tal? Bueno, gracias por permitirnos compartir unos momentos con ustedes. Les habla Douglas Rocuz y hoy vamos a ver un tema que de verdad es muy sensible, es algo muy especial. Sexo y sexualidad. Pareciera que ya se ha hecho todo el sexo, ¿no? Pero cada vez que uno investiga encuentra más cosas. Bueno, sexualidad son las características físicas y psicológicas de cada sexo, hombre, hombre, mujer, mujer. El hombre con su psicología, con todo lo que lo determina como tal, y la mujer también exactamente igual, con sus sentimientos, su razón, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí hay diferencias, y unas diferencias enormes, porque la mujer tiende a una mayor sensibilidad para muchas cosas. Pero también hay hombres sensibles, sin lugar a dudas, no es únicamente la mujer. Se dice que el hombre es el que piensa. No, la mujer también piensa. El razonamiento, la lógica, el pensamiento son iguales para ambos. Donde está la diferencia precisamente, ahí es en ese aspecto de la sexualidad. Porque ahí es donde existe una serie de determinantes que hacen que el hombre tenga su característica fundamental de ser varón y la mujer su condición maravillosa de ser mujer. Ya hoy en día no se puede decir que es solamente tierna, amorosa, no, porque como la mujer también tiene, al fin se le está reconociendo todas las calidades pensantes del ser humano, como ser humano, igual que el hombre. Entonces, en esa parte sí somos como muy semejantes. Pero en lo otro, en la sensibilidad, en la intuición, ahí sí las mujeres como que nos llevan un poquito de ventaja. Bueno, entonces, sexualidad es el conjunto de comportamientos relacionados con el placer sexual. ¿Qué tal eso? La sexualidad comprende, por ejemplo, el género, los cuerpos, cómo funcionan, nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestros conocimientos. Bueno, el amor, cómo nos relacionamos con el factor humano que nos rodea. En fin, todo eso tiene que ver con la sexualidad. ¿Quién hubiera creído eso? Individualmente, la sexualidad incluye, las relaciones sexuales, la intimidad, que es un derecho. Por eso es un delito entrometerse en la vida privada de los demás. Por eso es un delito sacar los chiros al sol de los demás. Eso no se hace, eso no se hace. Toda persona tiene derecho a su libertad y a su intimidad y a nadie le interesa. Así de sencillo. Cada quien hace de su vida el oasis de felicidad o de dolor, lo que quiera. Es cuestión de decisión de cada cual. Pero la intimidad es altamente respetable. Nosotros trabajando en salud nos encontramos con unos casos tan terribles en donde se ha violado precisamente el derecho a la intimidad. Hay una invasión a la intimidad y eso genera descompensación en la pareja y puede acabar con el hogar. Entonces, en la sexualidad expresa nuestra naturaleza como hombres o como mujeres. Cómo hablamos, cómo vestimos. Entonces, y eso es cierto. A kilómetros resalta, el hombre tiene su estilo, la mujer tiene el suyo. Platón decía que se debe educar al hombre como hombre y a la mujer como mujer. Eso como que está haciendo falta en el mundo moderno. Está haciendo falta. Porque aunque somos seres humanos y nos complementamos, definitivamente sí en muchos aspectos hay una notable diferencia entre ser hombre y ser mujer. Además que hay muchos prejuicios. Por ejemplo, en el machismo tenemos nosotros de que un hombre no debe llorar. Pero ¿usted cómo va a llorar si usted es un hombre? Usted es un varón, usted es un macho, usted no llora. ¿Qué tal eso? Y los sentimientos de los niños se ven terriblemente afectados por este tipo de comportamientos de los mayores. Claro que un niño es un ser humano, tiene sentimientos y también llora, y no es por molestar. El llanto es un idioma, como la mirada es un idioma, las expresiones faciales son otro idioma, y los sentimientos son altamente respetables.
Entonces, parte del sentimiento humano está también en el llanto. No es solamente que cuando se muere la mamita, entonces ya los adultos lloran. No, llorar es algo inherente a la especie humana. Pero no hablemos del llanto en los animalitos. Yo no sé si ustedes han visto llorar los animalitos. Los animalitos también, y sufren terriblemente. Y cuando sufren terriblemente, entonces hay casos en que los animalitos lloran. Eso le rompe a uno el alma. Pasaron por televisión hace algún tiempo un toro arrodillado, derrotado, apuñaleado. Le hicieron tantas bestialidades a ese animalito y el animalito lloraba. ¡Qué horror! Y dice que somos civilizados. Bueno, ahora, desde lo bioestructural y funcional, entonces nacemos como hombres y como mujeres. Entonces aquí vamos a verlo. Pero también existe la intersexualidad. Hay personas que nacen dentro de estos lineamientos. Existen variables biológicas y entonces aquí viene un tema, o vienen varios temas, que no los conoce todo el mundo. Y esto no es para estigmatizar absolutamente a nadie, ni para asumir una actitud de discriminación, yo no sé, agresividad, violencia contra los demás, o para convertir algo que es biológico, convertirlo en algo así como decir, en un tema de burla. No, nada de eso. Miren esto. ¿Sabían ustedes que en el mundo hay más o menos unas 3.500 mujeres, una por millón? Recuerde que somos 7.000 millones de habitantes. 3.500 mujeres que tienen 2 vaginas. Sí, claro que sí. Se trata del útero didelfo, así es que se dice, didelfo. 2 vaginas, 2 úteros, 2 cervix, 2 himens. Ellas son doblemente vírgenes. Por tanto, la virginidad la pierden 2 veces. Su embarazo puede resultar bastante complicado, inclusive en aborto. Entonces, en medicina se les recomienda a estas pacientes que si quieren embarazarse, se embaracen solo por una vagina. Escojan la que quieran. Bueno, entonces, ahora bien, un solo útero. Ahora bien, hay mujeres con agenesia vaginal. Bueno, ¿y qué es eso? Pues que no tienen vagina, no tienen útero, no tienen cervix, no tienen trompas de falopio, pero ovulan porque sus ovarios funcionan. Entonces estas personas deben ser objeto de un refuerzo emocional afectivo muy especial, porque es muy complicado formar hogar, es muy complicado tener pareja. Que finalmente las consiguen, sí, claro, eso es un hecho. Pero entonces nosotros nos tenemos que despojar de la crítica y pasar al campo de la solidaridad. En este tema, en donde no tiene vagina, no tiene tratada, estas mujeres tienen que cuidar mucho sus riñones y sus huesos. La agenesia vaginal regularmente se viene a descubrir con la ausencia de la menarquia, o sea, la primera regla del ciclo menstrual. Tienen producción normal de hormonas femeninas y su cuerpo es femenino, pero en ese campo ellas no pueden concebir, en el campo de la sexualidad. No se pueden embarazar, pero se encontró una solución médica. Sí les funciona la fertilización in vitro. Ah, bueno, eso ya es otro idioma, qué bonito. Ahora bien, esto en el campo femenino. Y en el campo masculino ni se diga. ¿Saben ustedes qué es la disfalia? En el mundo, pues según estadísticas, hay unos 700, no abunda mucho, pero los hay, unos 700 hombres con doble pene. Y ambos funcionan. Entonces, estas personas deben tener o ser objeto de una educación, de una cultura en defensa de su integridad como seres humanos, porque infortunadamente están en alto riesgo de que mujeres ávidas de sexo, que desgraciadamente las hay, los invadan y va a terminar el asunto muy mal, va a terminar bastante mal.
Hay un chiste un poco flojo, pero de todas maneras es esa manera de ejemplo. Estas personas o se cuidan, estos hombres se cuidan, o como decían antes, para los carros se acaban por el fisto, se les acaba la vitalidad. Uy, eso es terrible. Entonces hay que darles a estas personas una educación especial para que manejen con propiedad y con altura su naturaleza y con mucha prudencia, porque para burlas, eso es lo que hay. Veamos estos datos para generar una atmósfera de mayor control de conciencia en el manejo de la sexualidad, porque es que hay, Dios mío, hay una cantidad de cosas tan terribles que uno dice, pero que nos volvimos locos, ¿qué es lo que está pasando? Así como manejamos nuestro sexo y manejamos nuestra sexualidad, así manejamos nuestros valores como seres humanos. Así manejamos nuestra vida. Por esto es una verdadera vergüenza el pésimo comportamiento de mucha gente que hace de su sexualidad un fracaso. La Organización Mundial de la Salud, miren, aquí están los datos. Naciones Unidas tiene la cifra, en un solo año, más de 357 millones de personas adquieren enfermedad de transmisión sexual. Eso es terrible. 357 millones de personas se infectan al año por transmisión sexual. ¡Qué horrible! Entre ellas, el clamidiasis o la clamidiasis, la gonorrea, la sífilis y el triconomaniasis. Casi nada, pues. Estas enfermedades de transmisión sexual las causan más de 30 virus, bacterias y parásitos, propagados precisamente por contacto sexual. De tal manera que aquel cuentico de algunos padres que afortunadamente como que hoy ya esas cosas poco se ven y espero que ojalá no se vieran, iniciar al hijo, llevándolo a sitios donde hay riesgo de adquirir enfermedad de transmisión sexual, perdón, eso es una locura, eso no se hace. Porque es injusto, es terriblemente injusto. Primero, que nazcan bebitos ya infectados, ya víctimas de enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuántas mamitas, gente muy linda, gente muy bella, muy de su hogar, gente muy juiciosa, gente que de trabajo, gente, en fin, qué cosa tan divina? Y resulta de pronto que una enfermedad de transmisión sexual así porque sí. Entonces, estas cosas no tienen por qué presentarse. Yo tuve una amiga entrañable en mi familia, la adoraba inmensamente porque era una persona de una calidad humana maravillosa. Y se organizó y no supimos porque cada uno por su lado, se organizó pues con alguien, un señor, no sé cuál sería. Y algún día que pasaba por su apartamento, dije voy a saludarla, entré y estaba postrada en cama, ya estaba en la fase terminal de cáncer. Resulta que el compañero le prendió el virus de papiloma humano. Y una mujer tremendamente juiciosa no se merecía eso. Continuamos con Naciones Unidas. Al año, cerca de 1 millón de mujeres en el mundo contraen sífilis. Dios creador, ¿qué es esta locura? Complicando esto, nada más ni nada menos que cerca de 400 millones de embarazos, incluidas las muertes de niños por nacer que finalmente no nacieron. ¿Se dan cuenta lo grave que es esto? Dios mío, es terrible. Y miren este otro dato de Naciones Unidas. Más de 500 millones de personas portan el virus del herpes genital tipo 2. Entonces, hay que tener amor por su pareja. Y amor no es solo decirle mi vida, mi amor, mi cielo, mi encanto. No, es que uno como hombre esté limpio. Limpio en sus genitales, en sus sentimientos, limpio en todas las manos, en la boca, todo limpio. Porque es que el acto del sexo es un acto sublime. Es de las cosas más bellas que hay en el universo. Hay que mirarlo con esa altura. Es una sinfonía, es un concierto, es un poema de la vida. Entonces, tenemos que estar a la altura de él.
¿Por qué razón? Porque si llega el caballero de una vez, ni siquiera se baña las manos ni nada, y de una vez al sexo, su mujer puede ser víctima de una enfermedad de transmisión sexual terrible, de una infección devastadora. Entonces, si uno tiene su pareja, es para venerarla, amarla, adorarla, quererla, respetarla, apoyarla, ser solidario con ella. De lo contrario, pues es mejor no forme hogar, porque ¿para qué? Entonces, cuando se está a la altura, es cuando se descubre que el sexo y la sexualidad son sublimes, son maravillosos. Ya no es esa cuestión mecánica de que el hombre y la mujer como el roce de dos epidermis. No, que va, eso tiene muchos elementos absolutamente hermosos que lo definen en su grandeza. Por ejemplo, una ambientación amable, nada de peleas, flores, invitar a su pareja a cine, a algo agradable, no una película de asesinos, no, algo agradable, a una cena, a un paseo. Hola, mejor dicho, imaginación es lo que hay. Ojalá haya la misma voluntad. Bueno, continuamos. Cerca de 300 millones de mujeres en el mundo tienen lo que acaba de decir hace un ratico. Están infectadas con el virus del papiloma humano. ¡Qué horror! El herpes genital, la sífilis, aumentan algo que realmente es preocupante, de verdad. Esos temas son preocupantes, pero es que ellos son causa de algo más preocupante, el VIH. ¿Cómo les parece? El VIH. ¿Cómo manejamos la sexualidad? ¿De verdad la estamos manejando con altura, con dignidad, con inspiración, con criterio altruista, noble, con amor? Miren este dato. Un promedio de 3.500 millones de seres, que es una cifra absolutamente desbordada, no tienen educación sexual. Más de 1.500 millones de personas tienen problemas de enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué es esto? No hay derecho, no. Es que eso es una pandemia, pero horrible. 1.500 millones de seres humanos. Por favor, eso se sale totalmente de toda lógica. Para millones de personas, entonces, su sexualidad, en lugar de ser gratificante, es su degradación. La evidencia de la falta de formación, de educación, de cultura, de sentimientos, de altruismo, de espíritu de civilidad, de respeto por la mujer, de ética. Eso es falta de valores éticos y falta de calidad humana. Ese cuentico de que porque soy hombre, puedo tener 20 mujeres, 30 mujeres, 40 mujeres y que soy hombre. Entonces, da tristeza, ¿sabe qué? Que muchas veces estos temas, ¿sabe dónde nacen? Y se petaquean los hogares. En el hogar. En el hogar. Le escuché a una mamita decir a alguien, le dijo, mire, mi hijo es varón y él no tiene por qué barrer en la casa. No tiene por qué lavar la ropa, ni siquiera tender su cama. Y lo que les estoy diciendo, desgraciadamente es verdad, porque incluso yo estaba presente escuchando cuando la señora dijo eso. Para eso están las hermanas, decía. Las hermanas son las que tienen que cocinar, lavar la casa. ¿Qué tal eso? No. Y lo que más me dolió, como si eso fuera poco, es que se trata nada más ni nada menos que de una educadora. ¿Qué tal? Entonces, tenemos que erradicar de nuestros sentimientos los estigmas que hemos heredado por la tradición y por la cultura. Estamos en una cultura ¿qué? Pues en una cultura machista, patriarcal, en donde el macho es el que manda y los demás obedecen. Así de sencillo. Entonces eso ha llevado durante miles de años a que las mujeres sufran terriblemente, a que los hogares muchas veces no sean hogares, sino sitios de tortura, sitios de vida imposible, donde es un infierno la relación. Bueno,
La intersexualidad. Este es otro tema que precisamente invocamos respeto por el otro, así se dice. Porque el hecho de que una persona nazca hermafrodita, que tenga elementos masculinos y elementos femeninos, pues eso es biológico, eso es genético, no es un capricho. Y uno tiene que enfrentar la vida conforme la vida se la plantea, así de sencillo. Entonces estas personas también merecen respaldo. Se calcula que en el mundo, viéndolo desde el punto de vista de la historia, millones de seres humanos han sufrido por su condición natural, hermafroditas. Y recordemos que en la antigua Grecia eso era objeto de ¿qué? De divinización, no de adorar a quien es hermafrodita, sino que, por ejemplo, Zeus era hermafrodita en algún momento de su vida, otras veces era lascivo, otras veces hacía, bueno, era pasivo, en fin, tantas cosas, qué horror. Bueno, entonces hay que reconocer la naturaleza sexual del otro, de la persona, con base en el respeto. Muchos niños las han hecho, pues digámoslo, una reingeniería de género, por llamarlo de alguna manera, por haber nacido hermafroditas. Que no le pidieron permiso al niño, pero es que el niño no entiende, el bebito que va a entender se acaba de nacer. Ese es un tema para los papitos. Entonces, más o menos, en el año tenemos unos 2.000 niños al año que ya han sido operados precisamente para una reasignación de género. Reasignación de género. Pues bien, el reconocimiento de la sexualidad es decisiva para la cobertura sanitaria universal de las políticas de Estado. Esto sí que es importante. Por eso estamos fallando. Y estamos fallando porque hay momentos en que se confunden las cosas y se cree que blanco es negro y negro es blanco, o cosas por el estilo, que lo alto es bajito y lo bajito es alto, etc. No, todo tiene su lógica. Y en el caso muy personal, abogo por el respeto por las leyes naturales. Me parece que la naturaleza es más sabia que nosotros. Para el 2030 se calcula la Organización Mundial de la Salud que las enfermedades de transmisión sexual habrán disminuido en un porcentaje muy alto y que los hogares y la relación de pareja necesariamente va a tener una elevada mejoría. Ese es un tema muy bonito porque Naciones Unidas lo está trabajando a nivel de política de Estado en todo el mundo. Pues bien, este tema tan grande llegué escasamente a la mitad. Bueno, luego vamos a ver cómo hacemos. Les habló Douglas Rocuz, 314-370-5005. Estamos en las redes sociales. Gracias, muchas gracias por permitirnos compartir inquietudes con ustedes. Y si quieren que desarrollemos temas, pues escríbanos. Bienvenidos sus temas, muy amables. Y hasta una próxima ocasión.